Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Julio Moreno, estudiante de maestría en Pedagogía en UPAEP y docente en servicio de nivel preescolar. Veía este tipo de videos en la plataforma y como docente siempre utilizo dibujos para explicar y llamar la atención de mis alumnos, a pesar de que no soy muy buena haciéndolos. Además de que siempre quise hacer un video con dibujos como este. Explicar la corriente educativa de pedagogías antiautoritarias me parece una excelente oportunidad de hacerlo. Espero que mi video sea de utilidad para alguien más y elegí esta corriente educativa porque me gusta la utopía o la idea de un sistema educativo fundado en las pedagogías antiautoritarias. Además de que me permite hacer un ejercicio de reflexión sobre mi propia práctica a partir de esto. Comenzaré por mencionar que los autores antiautoritarios defienden la libertad como la primera condición de la educación. Condición que en esta pedagogía es a la vez finalidad y método, al tratar de hacer personas libres que puedan expresar los valores positivos de su naturaleza. Las pedagogías antiautoritarias centran su atención en el aprendizaje de la relación con los demás, la vida en el interior de los grupos sociales, el reconocimiento y la práctica de las leyes colectivas. Según el análisis que propone Puig-Rovira en el texto que revisamos en maestría, respecto al contexto de pedagogías antiautoritarias, hay que tener en cuenta un ecosistema de ideas y un ecosistema sociopolítico para su comprensión. Te quiero preguntar si has tenido la oportunidad de pasar un fin de semana alejado de la ciudad. Imagina estar en ese precioso lugar donde disfrutaste tiempo de calidad. Y aún mejor, imagina haber crecido en ese mismo sitio, aprendiendo y jugando en contacto directo con la naturaleza. Bueno, pues la primera aportación al ecosistema de ideas del antiautoritarismo la realizó Rousseau. Él nos propone una educación que haga posible la espontánea y libre manifestación de la bondad de la naturaleza humana. El proyecto de la educación natural, sugerido por Rousseau, requiere alejarse de la vida urbana y recuperar el contacto con la vida rural. Lo anterior complementado con el precepto de educación negativa, que implica para el rol del educador una intervención basada en la abstención, lentitud y tiempo a la naturaleza de que se manifieste por sí misma, sin transmitir información, sino crear condiciones idóneas para el libre desarrollo de la naturaleza. Si eres maestro, seguro al escuchar esta aseveración, pensaste en el desafío que implica trasladarlo en tu sistema educativo. Dentro del mismo ecosistema de ideas que sustenta el antiautoritarismo, se encuentra la influencia del pensamiento anarquista, con su crítica a la religión, observando a esta como sistema de sometimiento de la conciencia, al Estado como represor de la acción libre del individuo y a la economía capitalista que consagra la propiedad privada de la que se desprenden otras formas de poder y desigualdad. Ahora, imagina tu trayecto escolar por la primaria o la secundaria sin estar bajo presión de castigos, premios, calificaciones o exámenes. Esta es la postura de las pedagogías libertarias, que también respaldan a las antiautoritarias y buscan la cooperación, trabajo en grupo y la eliminación de métodos basados en la coacción física o moral y privilegiando contenidos en función de intereses y nivel de logro de cada estudiante. En cuanto al ecosistema sociopolítico de este análisis, las pedagogías antiautoritarias surgen en uno donde basta decir que solo la utopía es la única que ofrece esperanzas,
Por mencionar una de las múltiples crisis que influye en las pedagogías antiautoritarias, está el uso de los aparatos de Estado en beneficio de las clases de poder, para engañar y someter a las clases populares. En este sentido, teniendo un pasado inconservable, tal como lo describe Puig Rovira, la mejor idea sería la de ceder el timón a los jóvenes como el grupo que puede convertirse en educador de los adultos y de la sociedad en general. Hablemos ahora del principal exponente de esta pedagogía, Alexander Sutherland Neill. Nació en Escocia el 17 de octubre del año 1883 y murió en septiembre de 1973. Fundó la Escuela de Summerhill, conocida por la defensa de una educación basada en la libertad y el autogobierno. Después de varios cambios de ubicación, Summerhill se asentó en Inglaterra. Neill reconoce como uno de sus principales influenciadores a Homer Lane, director de un hogar para jóvenes delincuentes que Neill visitó y del que obtuvo ideas que caracterizaron a Summerhill. Por ejemplo, el sistema de autogobierno a través del voto en asamblea. También tener confianza en los niños y entender que las emociones son más poderosas y vitales que el intelecto. Para Neill, entonces, la felicidad es un logro personal deseable, una garantía para la convivencia social y una inversión para el futuro. La bondad y la felicidad son los pilares de la antropología de Alexander Neill. La construcción personal y la adquisición de conocimientos, para él, depende de una vida emocional equilibrada. Imagina tu jornada como docente, permitiendo el juego libre sin límite de tiempo a tus alumnos, ya sean adolescentes o niños, o incluso haber tenido tanto tiempo para jugar durante tu infancia sin pensar en tareas o deberes. En una compilación realizada por Albert Lamb, descubre que esta libertad de juego era la clave que Neill tenía en su práctica para crear integridad emocional y fuerza personal en la automotivación de los niños para aprender lo que académicamente requirieran. Otra característica en la comunidad Summerhill es la mezcla de edades, que permite que los más antiguos en el centro integren a nuevos niños o a aquellos que están menos dispuestos a respetar las normas. ¿Alguna vez te volaste una clase o te fuiste de pinta y recibiste algún regaño o castigo? Seguro tus razones tuviste. En Summerhill esto era completamente normal, ya que una de sus prácticas educativas era la posibilidad de asistir a clases o no hacerlo nunca. No obstante, los profesores tendrían siempre un horario de clases establecido. El derecho de ir o no a clase complementaba el derecho de los niños a jugar durante tanto tiempo como quieran, así implique horas, días o años, siempre en un clima de amor y aceptación. Los alumnos asisten a clases usualmente de acuerdo a su edad, pero en ocasiones lo harían siguiendo sus intereses. Además, Summerhill no sigue ningún método didáctico, porque en opinión de Neill, lo importante no son los métodos, sino el deseo de aprender de los alumnos. Si quieren aprender, lo harán con cualquier procedimiento, y si no quieren, ningún sistema logrará enseñarles lo que no les importa. Es importante en este punto destacar otros autores en la pedagogía antiautoritaria, por su conciencia en favor de la participación de los alumnos y con ello el incremento de sus niveles de libertad, teniendo como gran consecuencia la posibilidad de erigir sistemas de autogobierno escolar
y de este modo socavando el autoritarismo y la represión de la pedagogía tradicional. Tenemos a Carl Ransom Rogers, que fue un psicólogo americano quien desarrolló una terapia no directiva centrada en el cliente y que después fue aterrizada en el ámbito educativo, dando lugar a la educación no directiva, teniendo como punto de partida la confianza en que el alumno puede manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios problemas, y que cualquier tipo de directividad podría no ser favorecedora para el desarrollo de un individuo, influyendo en la valoración o imagen que tiene de sí mismo. Pensemos ahora en las frases que nos decían cuando éramos niños, o si somos padres, cómo y con qué palabras acompañamos a nuestros hijos ante algún desafío o situación retadora. Su peso y relevancia tienen efecto al paso de los años en nuestra autoestima, seguridad, etc. En opinión de Rogers, para un proceso armónico educativo se requieren buenas relaciones humanas. Una de sus condiciones que me parece importante mencionar es el conjunto de actitudes que deberá manifestar el terapeuta, en el caso de la psicología, o educador para contribuir al proceso de crecimiento personal. Estas actitudes son la comprensión empática, a la que hoy en día se alude con mayor fuerza en la educación en pandemia, que refiere a la capacidad de entender a un estudiante sin juicios previos. También la autenticidad del educador, siendo una persona sin máscaras para poder relacionarse con los demás. Por ejemplo, ocurre con frecuencia que tenemos o atravesamos situaciones personales y las ocultamos frente a nuestros alumnos. También la consideración positiva incondicional, aceptando y confiando en sus posibilidades para conseguir todo lo que se propongan. En el aula podrían ser las altas expectativas y la motivación. En esta breve explicación también nos encontramos a Kohlberg, quien en un inicio propuso el método de discusión de dilemas morales, en el que reconoció importantes limitaciones para acabar después proponiendo experiencias participativas, como lo fue la comunidad justa, reconociendo el antiautoritarismo como condición necesaria de moralidad. Finalmente, hay que decir que dentro de la pedagogía antiautoritaria se enmarca la pedagogía institucional, que pretende poner en manos de los alumnos las instituciones de la clase que realmente pueden gestionar por sí mismos, de manera que sean ellos quienes organicen el grupo en los aspectos que se refieren al trabajo y a la convivencia. Esto a partir de optimizar las instituciones, transformándolas y llenándolas de nuevas instituciones como la imprenta, el texto libre o la asamblea. De este modo, liberar la creatividad de los estudiantes. Otra condición sería la eliminación del poder absoluto que tradicionalmente ostenta el profesor, con actitudes que demuestren aceptación real del proceso de autogestión de los alumnos. Por ejemplo, mantenerse en silencio cuando el grupo le pide que recupere el poder y lo salve de algún modo de una situación que pudiera ser estresante o difícil, teniendo presente que una clase autogestionada no siempre lleva un proceso fácil. Puede haber caos, desorganización e incluso agresividad. Y por otro lado, para los alumnos, el aprendizaje de la libertad puede dar miedo. La trascendencia o herencia de las pedagogías antiautoritarias para la educación actual la podemos observar cuando empleamos una asamblea entre los alumnos, en la medida en que ésta es efectuada bajo la autogestión, o bien la libertad y el espacio que se les brinda
para la resolución de sus propios conflictos a través del diálogo y la socialización. Y también el ejercicio de la docencia a partir de un conjunto de actitudes no directivas, erradicando paulatinamente nuestras prácticas autoritarias. Además, personalmente me deja mucho más que reflexionar sobre la actitud hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y muchos elementos para generar propuestas dentro del contexto de nivel preescolar. Por ejemplo, en la adaptación escolar, los primeros días de clases, cuando los pequeños de primer grado sufren la separación de su entorno familiar, podrían participar, siguiendo la propuesta de Summerhill, grupos variados de edad para acogerlos y acompañarlos en este proceso. Estas y otras iniciativas pueden tener cabida en distintos momentos del periodo escolar. Como dije, espero que este video sea de utilidad para la comprensión de las pedagogías antiautoritarias e incluso, si eres docente, te sirva para la autorreflexión. Un gusto haberlo podido realizar. Hasta pronto.